Ahora sí vamos a Hechos 8. Nosotros vemos un periodo especial de la iglesia, vemos un periodo donde suceden cosas diferentes. La iglesia se está fundando, hay muchas cuestiones que tenemos que identificar en Hechos y algunas nos sirven de buen ejemplo, algunas son normativas, otras son descriptivas, y diferenciar lo descriptivo de lo normativo es lo que hace una gran diferencia para que nuestra teología esté sana. Si nosotros no diferenciamos eso, lo más probable es que nuestra teología no pueda estar sana. Y en Hechos 8 nosotros vamos a ver cómo hay un cambio o cómo nuestra visión puede ampliarse un poco. Por ejemplo, si nosotros vemos que Jesús hablaba de Él, y cuando observamos cómo Jesús habla de Él, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, vemos algo que es característico de Jesús. Él dice que su vida va según está escrito de Él. Por ejemplo, en Mateo 26, 24, Él dice, bueno, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Y una y otra vez Él compara su vida con las Escrituras, pero Él contempla las Escrituras de tal manera que las Escrituras explican su identidad, pero no solo eso, le dicen qué va a pasar con Él. Y quiero, al final de la predicación, una aplicación relacionada a esto. A esta prédica le puse según está escrito de ella, porque la iglesia también vive de esa manera, según está escrito de ella. Y debemos considerar nuestra existencia a la luz de la Biblia, no solo en lo referido a los mandamientos, sino también en lo relacionado a las profecías y promesas de Dios. Lo último que vimos en Hechos 7 fue el 60, que dice, cayendo de rodillas, hablando de Esteban, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y seguimos con el 8, y vamos a leer del 1 al 4 hoy, y dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los echaban en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Sí? Acá hay un quiebre en la narrativa. Hasta ahora Jerusalén era el centro, tenía cierta fuerza centrípeta para la fe. Judíos iban ahí, los primeros cristianos aparecen ahí, pero ahora Jerusalén va a ejercer una fuerza centrífuga. En Hechos vamos a ver un quiebre que pasa de Pedro, el apóstol de los judíos, a Pablo, el apóstol de los gentiles, que pasa de Jerusalén al resto del mundo. Y vamos a ver cómo se desencadenan diferentes factores que hacen que la iglesia comience a llevar el evangelio a otras regiones. ¿Sí? Voy a leer de nuevo 1 al 4 de Hechos 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Notemos siempre la nota de victoria que Lucas siempre anota luego de una crisis. Dice, mira, estamos en crisis, pero la palabra se esparce. Siempre, fíjense esto en Hechos, siempre es así. Hay un problema, hay una crisis, pero siempre hay una victoria espiritual para Dios y para su pueblo. Bueno, vamos a hacer varias observaciones, según está escrito de ella, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cómo está o cómo las Escrituras impactan en la existencia de la iglesia desde sus inicios. Por ejemplo, tenemos que saber que la conformación de la iglesia es por cualquier tipo de persona, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo la introducción de una persona histórica, que es Saulo o Pablo, su nombre griego. Aprovecho para sacar el mito, no es que Saulo se convirtió en Pablo, no, de ninguna manera, ni tampoco se cayó del caballo cuando se va a convertir, ni muchas otras cosas que se dicen de Pablo. Saulo es el nombre en hebreo, Pablo es el nombre en griego, eso es todo. Y Saulo o Pablo, que es el mismo,
va a ser uno de los mayores teólogos y misioneros del cristianismo, uno de los cristianos más maduros que va a haber, pero todavía no fue encontrado por Jesús. ¿Cómo es todavía Pablo en el registro bíblico? Bueno, cuida la ropa de aquellos que apedrean a Esteban y es alguien que está de acuerdo con la muerte de Esteban. Esta es la primer gran persecución. Fíjense que Lucas ahora añade la palabra gran, ese adjetivo, la persecución que está señalando. Y Pablo es una de las personas protagonistas. Es uno de los principales en hacer sufrir a la iglesia. Y más adelante en Hechos, él va a contar que cuando en el Sanedrín, en el concilio, en esos diferentes grupos de liderazgo, se decidía por la muerte o no de los cristianos, Pablo daba su voto positivo, afirmativo, que mueran los cristianos. Y él daba su voto afirmativo. Como judío, Pablo es uno de los más celosos y comprende perfectamente las diferencias entre el judaísmo, que es un pacto de obras, y el cristianismo, un pacto de gracia. Fíjense qué loco, porque aparecen los judaizantes que quieren conciliar algo, y Pablo, siendo el mejor teólogo de los judíos, uno de los mejores teólogos de los judíos en su momento, dice, no, esto es incompatible con el judaísmo. Y está a favor de la destrucción del cristianismo. Pero, ¿cómo es Pablo todavía? ¿Cómo es Saulo todavía? Bueno, sabemos que va a pasar de ser uno de los peores enemigos de la fe cristiana a uno de los mayores exponentes de ella. Pero hasta ahora, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Saulo? Es de lo peor. Es el peor enemigo del cristianismo, es uno de los peores. Gamaliel, su maestro, dijo, bueno, muchacho, tranquilo. Y medio que en su accionar Pablo está acusando de tibio a Gamaliel. Dice, tranquilo nada, a estos hay que matarlos. Hay que encarcelarlos y matarlos. Este es Pablo. Sabemos lo que va a pasar con Pablo. Pablo lo va a expresar de parte de Dios. Mira, fíjate 1 Corintios 1, 26 al 31, pasaje que cito muchas veces. ¿Cómo está formada la iglesia? Nos estamos adelantando un poco en el registro de Hechos, pero como ya aparece Pablo, aprovechamos para introducirlo. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Qué nos está diciendo Pablo? El Pablo del futuro. Que en la iglesia te vas a encontrar a los peores de la sociedad, pero el Señor los va a transformar. Pablo, en Hechos 8, es de lo peor. Pero como la iglesia está conformada según lo que está escrito de ella, esa gente es buena candidata para la iglesia. No que nosotros los vayamos a buscar, pero ¿saben qué? Cuando Cristo llega a Pablo, lo transforma radicalmente. Y Esteban y Pablo van a tener mucho más en común de lo que podemos pensar en semejanza a Cristo. Esteban y Pablo, por ejemplo, ambos predicaban a Cristo en las sinagogas, ambos fueron rechazados por sus compatriotas judíos, ambos cargaron un mensaje que fue rechazado, ambos fueron acusados de blasfemia, ambos fueron apedreados, aunque Pablo sobrevivió, resucitó, ambos fueron juzgados y ambos murieron como mártires. Pablo va a morir decapitado. Pero, ¿a qué voy? Cuando vemos a alguien terrible, creo que deberíamos albergar expectativas positivas. Dios suele hacer algo bueno con ellos, tal como lo reveló a Pablo. Transformó la terquedad celosa de Pablo en la firmeza de uno de los mejores cristianos que ha habido en nuestro pueblo. Él va a usar a Pablo, siendo lo peor que había, o sea, un enemigo de nuestra fe, y lo va a transformar en uno de los mayores exponentes de nuestra fe. Creo que de los exponentes, Jesús obviamente es el principal, y luego está Pablo. Como cristiano maduro, es uno de los más maduros. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios arma su iglesia según está escrito de ella. ¿Qué leímos recién por la escritura de Pablo? Que Dios llama a lo peor del mundo. Y tenemos que entender que así como Jesús iba según estaba escrito de él, la iglesia también va a estar formada por cualquier tipo de persona según como está escrito de ella. Ahora,
Todos nosotros hemos llegado a la fe y ninguno de nosotros ha llegado en el mismo día que otro. Pero saber cómo la iglesia va creciendo con cualquier tipo de persona no nos debería alentar y estimular la paciencia con el otro. Saber que el Señor ha llamado a lo peor y estamos nosotros los llamados. Y quizá algunos de nosotros no sabemos lo malo que somos porque Dios en su misericordia nos rescató en un tiempo antes de que nosotros experimentáramos nuestro potencial de maldad. Pero somos lo peor del mundo. Y la iglesia está formada por gente así. Y el Señor nos está transformando. Pero tener presente esto es ver una iglesia que va según está escrita de ella. ¿Qué está escrito de la iglesia? Que lo peor del mundo va a ser llamado para que nadie se jacte delante de Dios, sino que todo el mundo diga, no, la gloria es de Dios. Yo soy de lo peorcito, pero estoy dentro del pueblo por gracia de Dios. Ahora yo lo puedo aplicar a mi vida, pero ¿cómo cambia nuestra visión de la iglesia cuando yo lo aplico a la vida de los otros? No tendría que sorprenderme para nada encontrar personas malas dentro de la iglesia. Tendríamos que trabajar para su santificación, todo estimular la santificación de los otros. Pero es según está escrito de ella. ¿Me siguen? La iglesia va según está escrito de ella, está compuesta según está escrito de ella. Fíjense también la persecución que sufre la iglesia, también va a ser según está escrito de ella. En el 8.1 dice, se desató una gran persecución en contra de la iglesia. En el 8.3 dice, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los echaban en la cárcel. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es así porque la iglesia va según está escrito de ella. Fíjense en Juan 16.2 lo que Jesús dijo. Juan 16.2. Quiero establecer un punto que va a ser nuestra aplicación, pero no lo voy a decir hasta el final. Juan 16.2. Dice Jesús, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. O sea, ¿qué se dijo de la iglesia? ¿Qué se dijo de los primeros cristianos? Que los iban a expulsar de la sinagoga, que incluso matándolos la gente iba a pensar que servía a Dios. ¿Y qué estamos viendo en Hechos? Eso mismo. Jesús también enseña en este mismo capítulo, Juan 16, que el Espíritu Santo iba a estar con sus seguidores. Pero fíjense, les dice, les estoy contando esto para que cuando pase esto no se sorprendan. ¿A qué voy? La persecución de la iglesia también es según lo que está escrito de ella. La verdadera iglesia siempre será perseguida, desde el principio hasta el final. A veces dentro del mismo pueblo religioso, a veces las denominaciones, las asociaciones o incluso una iglesia local se puede transformar en un coliseo y los que supuestamente eran hermanos se pueden transformar en leones. Pero la iglesia siempre va a recibir persecución, adentro o desde afuera. Pero no te tiene que sorprender esto, la iglesia va según está escrito de ella. Vamos a la expansión geográfica de la iglesia. ¿Qué dice el 8.1 de Hechos? Fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. La iglesia es perseguida, pero no destruida. Es llevada por Dios, a través de la persecución, a esparcir el evangelio, pero en un orden geográfico preciso. Esto es así porque la iglesia va según está escrito de ella. ¿Qué le había dicho Jesús a los discípulos en Hechos 1.8? ¿Me van a hacer testigos? ¿En dónde? ¿En Jerusalén? Check. En toda Judea, sur, oeste y sur, y en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué está pasando? Está pasando según Jesús reveló de ella. Jesús no les dijo incluso, sean testigos, no es una orden, no es un mandato, sino que les dice, serán testigos. Y les dijo cómo iba a ser la progresión geográfica en Hechos 1.8, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué vamos a ver entonces? O sea, imagínate los discípulos diciendo, ¿y después Jerusalén qué viene? ¿Y Judea? ¿Y después Judea qué viene? ¿Y Samaria? ¿Y después de dónde vamos? Hasta el fin del mundo. Y lo vamos a ver en Hechos más adelante, que aparece en la escena en Hechos 8, una persona que representa a alguien de los fines del mundo, el conocido para ellos, que es una persona de Etiopía. Así, bueno, ¿y hasta dónde es el mundo? ¿Y hasta Etiopía? ¿Y allá? ¿Y más allá? No sé. Fíjense cómo ellos pueden saber qué va a pasar con la iglesia, saber
¿qué expectativas podrían tener de migración, de ministerio? ¿Qué sigue después? Y después sigue Judea. Y después, Samaria. Y después, no sé, vos seguís caminando, pero anda anunciando el Evangelio. Y así va la iglesia según los planes de Dios, según lo que reveló y decretó acerca de la expansión de ella. La iglesia va según lo que está decretado de ella. Ahora podemos pensar en la composición étnica de la iglesia. En Hechos 8 al 10 vamos a ver algo muy interesante. En estos 3 capítulos vamos a tener algo que... Estamos viendo el inicio de algo. La iglesia al principio era 100% judía. Luego se sumaron prosélitos y gentiles. Y esto va a continuar, prosélitos y gentiles. Y esto va a continuar. Ahora son esparcidos en Judea, en Samaria, en donde los samaritanos van a escuchar el Evangelio. Y ya étnicamente, ya no es puro. O sea, están los judíos, 100% judíos, mamá judía, papá judío, abuelo judío, ¿verdad? Hacia hasta arriba. Están los samaritanos, que vienen de matrimonios mixtos entre Israel del norte y pueblos que reubicó el imperio de Asiria, y ya son mestizos, pero ya la etnicidad de la iglesia ya no es lo mismo, ¿sí? Están los judíos, ahora el evangelio empieza a llegar a Samaria, pero ¿qué más? Hay algo muy llamativo que se desarrolla a partir de Hechos 8 hasta el 10. A ver, ¿quién me puede decir cuáles eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Los hijos de Noé son los 3 antepasados de la humanidad en general, ¿sí? Luego de que no quedara nadie en el diluvio, quedan solamente 3 personas. Cam, o sea, Noé y su esposa, pero sus hijos son Cam, Sem y Jafet con sus referentes esposas. De ahí provenimos todos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ellos? Dice, bueno, de este salen todos los negros, todos los que van a África. De este salen todos los semitas, los de esta región de Medio Oriente. Y de este salen los otros gentiles. Eso es lo que nos dice la Biblia. Bueno, Cam, Sem y Jafet son los antepasados de los africanos, de los semitas y de los otros gentiles respectivamente. ¿Y qué vamos a ver en Hechos 8 al 10? La conversión de un etíope, descendiente de Cam, la conversión de Pablo, un descendiente de Sem, y la de Cornelio, un descendiente de Jafet. Esto es increíble. ¿Qué está diciendo Dios? ¡Hey, nos vamos hasta el fin de la tierra! La composición étnica de la iglesia es según lo que está escrito de ella. Dios ya había revelado una y otra vez en el Antiguo Testamento que los gentiles iban a abrazarle. Hay un salmo que dice que Etiopía apresurará a extender sus brazos a Dios. Entonces vemos cómo la composición étnica de la iglesia, ¿cómo va a ser? Según está escrita de ella. Dios le dijo a la serpiente que un descendiente de Adán y Eva iba a destruirla, que iba a destruir sus obras, y ese descendiente iba a ser el libertador de la especie humana. Está en Génesis 3:15. Y a Abraham le hizo una promesa de bendecir a toda familia de la tierra a partir de su descendencia. Génesis 12:3. Y Jesús, descendiente de Adán y Eva, descendiente de Abraham, es por quien son libertados los humanos, independientemente del grupo étnico del cual provengan. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, en vos van a ser benditas todas las familias de la tierra, no significa todas, significa todo tipo de familia. Y solamente en 3 capítulos ya tenemos el adelanto de eso. Un descendiente de Cam, un descendiente de Sem, un descendiente de Jafet, rendidos a Cristo, el heredero, y en quien se cumplen las profecías y promesas hechas a Abraham y hechas a Adán y Eva. ¿Cómo está compuesta la iglesia étnicamente? Según está escrito de ella. De toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y es increíble ver esto que se va a desarrollar tan rápido. Imagínate los apóstoles diciendo, y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo logramos alcanzar a los de Cam? ¿Cómo hacemos para alcanzar a los de Jafet? No te preocupes, el Señor está al mando y ya lo decretó. Bueno, el propósito inalterable de la iglesia. A pesar de que suman fuerzas contra ella, la iglesia avanza. Para el que toma nota, hago un repaso. La conformación de la iglesia por cualquier tipo de persona es según como está escrito de ella. La persecución que sufre la iglesia es según como está escrito de ella. La expansión geográfica de la iglesia es según como está escrito de ella. La composición étnica de la iglesia es según como está escrito de ella. Y el propósito inalterable de la iglesia también va a ser según como está escrito de ella. Vemos cómo las fuerzas contra la iglesia son gigantes. El Sanedrín, ¿quiénes son el Sanedrín? Los saduceos. Pero ahora Pablo, que es fariseo,
habla medio por encima de Gamaliel, que también es fariseo, y dice, no, a estos hay que matarlos. Y ya empieza a cambiar el panorama. La persecución se desata, hay una gran persecución, pero ¿qué dice el 8:4 de Hechos? Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y Lucas usa una palabra para esparcidos que a alguno le puede recordar la diáspora, cuando los judíos fueron enviados, pero antes eran enviados por castigo de Dios y ahora son enviados por ser misioneros de Dios. Y por otro lado, esa palabra se puede usar para sembrar. Y la persecución, a los ojos humanos es persecución, pero a los ojos espirituales, ¿qué es? Siembra. Siembra. Estoy desparramando mis seguidores, dice el Señor. Jesús desparrama a sus seguidores para que siembren. Ya no son solamente los saduceos, o sea, los sacerdotes que son líderes civiles, judíos y religiosos obviamente, sino también los fariseos que acosan a la iglesia. Sin embargo, incluso cuando la muerte, el peor enemigo, la acosa y la alcanza, ¿qué pasa? La iglesia prevalece. Esto es así porque la iglesia va según está escrito de ella. Jesús mismo dijo que Él iba a edificar a su iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Va a ser edificada. Vos podés tener miedo a un montón de cosas, pero que deje de existir el cristianismo no tiene sentido. El Señor va a seguir edificando su pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero sé que lo va a hacer. Y en el mismo pasaje, donde dice Jesús que Él va a edificar a su iglesia, que es Mateo 16:18, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? El Hades es la representación de la tumba. ¿Y sabes qué? La tumba no es nuestro destino final, es el medio por el cual llegamos a casa. La muerte es el medio por el cual llegamos a casa. Y Jesús hace esta ilustración y dice, miren, yo voy a edificar mi iglesia. Incluso si nos maten, no se preocupen. Ustedes van a prevalecer. La Biblia nos enseña de nuestra victoria recibida de Cristo frente a la muerte. Un día la vamos a vencer. El primer round va a parecer que lo perdimos. Decimos, pero mira, mataron mi cuerpo. Morí. Pero eso parece. Es la apariencia de eso. ¿Qué va a pasar después? Resucitaremos con Él en gloria y recibiremos un cuerpo glorificado. Las puertas del Hades no pueden con nosotros. Entonces, ¿por qué la iglesia avanza en su propósito inalterable, que es expandir el Evangelio? Porque va según está escrito de ella. Y aunque arrecie la persecución, el sufrimiento, las cosas malas, el Señor siempre va a hacer que su pueblo avance. Pero no para gloria de su pueblo, para expansión del Evangelio. Porque así está escrito de ella. Ni siquiera la muerte va a frenar a su pueblo. Incluso con persecución, con el martirio de sus integrantes, la iglesia es edificada por su creador, Jesús. Cuando unos siglos después Tertuliano mira la historia del cristianismo, dice esta frase: la sangre de los mártires son las semillas del cristianismo. Él está asociando la expansión del cristianismo con la persecución que sufren. Dice, la sangre de los mártires es lo que hace que haya más cristianos. Y tenemos registros tempranos de la iglesia en los cuales dice que mucha gente, al ver a los cristianos aceptar la muerte, el martirio, con su piedad, con su paz frente a la muerte, generaban tal contraste con los otros que enfrentaban la muerte, que sus verdugos se convertían a Cristo, que sus verdugos estaban dispuestos a morir con ellos, porque encontraron una paz en los cristianos que asesinaban que les hacía ruido, les llamaba la atención. Pablo queda marcado absolutamente por Esteban. Él lo va a decir más adelante, unos capítulos más adelante, bastante más adelante, en el 22. Pero creo que es verdad que la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. Y aunque el Señor no nos llame a todos al martirio, sí nos llama a la mortificación, y eso también genera impacto en el otro. El cristianismo no es un camino de autorrealización, es un camino de autonegación. Y cualquiera que quiera seguir a Cristo debe renunciar a sí mismo y seguirle cada día, tomando su cruz cada día y mortificando su ego cada día. Y te aseguro que eso también es semilla. El Señor usa eso. Pero bueno, crece la iglesia.
Tenían pocas chances, recién estaban naciendo, humanamente se formó a partir de 12 personas y aún así creció. ¿Por qué? Porque la iglesia va según está escrito de ella. Todo fue según lo escrito, todo es según lo escrito y todo será según lo escrito. Porque Dios cumple sus planes. ¿Y sabes qué? Dios ha revelado sus planes en la Biblia. Entonces, ahora a la hora de la aplicación, quiero invitarte a un ejercicio de fe. Luego de comprender esto, necesitamos leer la Biblia teniendo en cuenta que una parte habla de nuestro pasado, otra parte habla de nuestro presente y otra parte habla de nuestro futuro. A veces eso pasa en un mismo pasaje. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio con algunos pasajes para que veamos, bueno, mi presente es este, pero ¿qué es mi futuro? Vamos a lo que nos predicó Catriel hace unas semanas, Mateo 6:33. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación, que es un ejercicio de fe. Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, ¿qué nos dice este pasaje que nos ayuda a anticipar nuestro futuro? ¿Qué nos dice? Que Dios promete suplir nuestras necesidades básicas si ponemos a su reino como prioridad en nuestras vidas junto a la conducta correspondiente. ¿Me seguís en el argumento que quiero establecer? ¿Querés saber tu futuro? Seguir el reino y su justicia y tus necesidades básicas van a ser satisfechas en el futuro. Vamos a un pasaje un poco más ilustrativo. Vamos a Mateo 7, 24 al 27. Quiero que miremos en cada pasaje qué nos dice ese pasaje que nos ayuda a anticipar nuestro futuro. Dice Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Qué nos dice este pasaje que nos ayuda a anticipar el futuro? Nos dice por lo menos dos cosas. Una, siempre va a haber problemas. Va a venir la lluvia, va a venir el viento, va a venir la tormenta. Pero ¿qué más nos dice? Que el que está edificado en obediencia a Cristo va a poder resistir las pruebas. Lo que está en desobediencia está condenado al fracaso. Pero a ver si yo quiero agarrar ese concepto que parece abstracto y meterlo en tu vida. Hermano, lo que esté de tu vida edificado en obediencia a Cristo va a soportar la prueba. Lo que no está condenado al fracaso. Cuando en tu propia vida, las escrituras son un spoiler de tu vida. Quiero que aprendas a ver eso. Vos no querés obedecer a Cristo, te quiero informar. Porque según lo que está escrito de vos, no vas a resistir la prueba. Vos estás en obediencia a Cristo, te quiero informar. Según lo que está escrito de vos, vas a resistir la prueba. La prueba va a venir para uno o para el otro. Pero según tu edificación, vas a resistir o vas a fracasar. Es un spoiler. Está hablando de tu futuro próximo. ¿Me siguen? Tu vida va según lo que está escrito de ella y no podés zafar de estas leyes. Vamos a Gálatas 6, 7 al 8. Fíjate. Quiero que me ayudes a comprender esto. O que me ayudes a explicarlo, mejor dicho. Gálatas 6, 7 al 8. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Fíjate, acá vamos a leer el 8 en un segundo, pero ¿qué está diciendo? Mira, sembra papa y ¿qué va a salir? Papa. Sembras trigo y ¿qué va a salir? Trigo. Sembras rúcula y ¿qué va a salir? Rúcula. Hay una ley inalterable de parte de Dios que se llama siembra y cosecha. Sembra una cosa, cosechas otra. ¿Cuán inteligente podría ser yo si siembro papa y espero conseguir rabanitos? No sería muy inteligente, ¿verdad? Hay una ley de siembra y cosecha. Dice, bueno, no te dejes engañar. Lo que vos siembres es lo que vas a cosechar.
¿Qué estás sembrando? Bueno, tenés un spoiler acá, fíjate el 8. El que siembra para su propia carne, y no es pecado, son las cosas terrenales. De la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué nos dice del futuro? Mira, vos podés anticiparte a dónde te van a llevar tus amistades. ¿Son amistades que siembran para la carne o son amistades que siembran para el Espíritu? ¿Y sabes qué? Vas a tener una cosecha, si es para la carne, de destrucción a tu vida. Y vas a tener una cosecha, si es para el Espíritu, de bendición a tu vida. Vos podés anticiparte cómo va a ser un noviazgo. ¿Cómo está? Y esto lo saben solo los novios. ¿Cómo están? ¿Están sembrando para la carne? Vas a cosechar destrucción, vergüenza, deshonra. ¿Estás cosechando para el Espíritu? Vas a cosechar bendiciones. Un matrimonio, ni hablar. ¿Estás sembrando para la carne? Vas a cosechar destrucción. Y no hablo de pecado, hablo de lo que no es estrictamente espiritual. ¿Estás sembrando eso? Vas a cosechar un fruto de ese tipo. Malo para vos. Un matrimonio, ¿estás sembrando para el Espíritu? Vas a cosechar bendición. Tenés el spoiler ahí. ¿A qué voy? Hermano, no viví en la oscuridad. Lámpara es a tus pies y lumbrera a tu camino, la palabra. Toda tu vida tiene que estar atravesada por esta idea que tu vida va según está escrito de ella. No es que somos profetas y decimos, yo sé cómo va a terminar ese matrimonio. No es porque somos bajo el espíritu de revelar el futuro. No. Estás sembrando para la carne, hermano. Tu matrimonio va a cosechar destrucción. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito de él. Es lo que está escrito de las vidas así. No es que decía, mira, este matrimonio anda bien. ¿Por qué? Porque me lo reveló el Señor en una oración. No. Estás sembrando para el Espíritu, va a cosechar bendiciones. Y así con tus amistades, y así con tu trato con tus amigos, así también con tu trabajo, así también con tu tiempo libre, así también con tu paternidad. ¿Qué estás sembrando? ¿Cuál es tu siembra? Sembrar para la carne, vas a cosechar destrucción. Sembrar para el Espíritu, vas a cosechar bendición. Dios nos promete una cosecha espiritual luego de la siembra espiritual. ¿Pero por qué es un ejercicio de fe? Porque tengo que sembrar y tengo que esperar la cosecha. No me acuerdo si lo conté, seguramente sí, pero una de las grandes ilustraciones de mi vida llegó cuando tenía 3 años y medio más o menos. En la casa de Vialet, antes de que se construyeran las edificaciones que están detrás, mi abuela sembró en el terreno al lado rabanitos. Y me dijo, vení Diego, vamos a sembrar rabanitos. Entonces cuando yo escuché, fui y mi abuela hacía el huequito. Y se acuerdan que están, todavía hay gente que lo hace, los sobres de las semillas, se pone el palito y se pone el sobre, y acá hay rabanitos. Entonces mi abuela hizo los huequitos, puso las semillas de rabanitos, tapó, regó todo. Y apenas terminó de sembrar, yo fui corriendo para adelante, me traje una sillita y me senté a ver. Y mi abuela me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy esperando que salgan los rabanitos. ¿Cuál era mi concepto a esa edad? Lo que había visto en los dibujitos. ¿Cuál es el concepto de los dibujitos? ¿Qué pasa? En Tom y Jerry, en el Coyote. Tiran las semillas, le tiran agua y crece la planta, ¿o no? Ese era mi concepto. Bueno, espiritualmente a veces tenemos un concepto parecido. Quiero la siembra, quiero la cosecha. ¡Pará! Lleva tiempo. Vos sé fiel en sembrar. Sé fiel en sembrar. No, pero quiero saber qué va a pasar. Confía en Dios y Él va a hacer. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No, pero quiero la cosecha. Hermano, no seas como yo a los 3 años. Estás grande. Siembra y cosecha. Es más, creo que la siembra y la cosecha existen para explicar esto, para que nosotros entendamos esto, no al revés. Pero el Señor usa este ejemplo y dice, mira, siembra y cosecha. Vos preparás la tierra, reunís las condiciones. ¿Cuáles son tus amigos? ¿Siembran para la carne? Que no estamos hablando de pecado, estamos hablando de lo terrenal. No es pecado, pero ocupa el lugar de lo espiritual. Tenés que ser una persona que siembra lo espiritual. Y tenés que reunirte con amigos que siembran lo espiritual. Y tenés que buscar la vuelta para que tu matrimonio tenga siembra espiritual y que tus hijos tengan siembra espiritual. Y la cosecha, tema del Señor. Pero tu vida irá según está escrito de ella. Sembrás para la carne, vas a recibir corrupción. Sembrás para el Espíritu, vas a recibir bendición. Vamos a 2 Corintios 9:6, aplicarlo en otro pasaje.
dentro de todos los pasajes que no, cada vez me importa menos, pero en nuestro compromiso de predicar todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios, hay que hablar también de las ofrendas. Y es un tabú entre nosotros, ¿no? Como, no, de esto no se habla. Bueno, así no fue cuando dejamos de hablar de sexo, dejamos de hablar de política, dejamos de hablar de falsos maestros, así no fue. Y bueno, si dejamos de hablar de ofrenda nos va a pasar lo mismo. Hay que hablar de todo lo que Dios habla. Y Pablo en 2 Corintios 9:6 está hablando de las ofrendas materiales en la congregación y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Qué nos dice que nos ayuda a anticipar el futuro? No sabemos de qué tipo, pero Dios promete una cosecha, una bendición a aquel que ofrenda con generosidad. Al punto que Pablo nos enseña que Jesús dijo que hay más bendición en dar que en recibir. ¿Cómo devuelve esa cosecha? No tengo idea. Pero sé que de los dos caminos uno es mejor. Ofrendar con generosidad es mejor que no ofrendar. Dice, mira, si vos no sembrás, no vas a cosechar. Si vos sembrás, vas a cosechar. ¿Cómo? No tengo ni idea, hermano. No tengo ni idea. Yo no te voy a decir, pone 10 para que Dios te devuelva 1000. No tengo ni idea cómo. Pero sí sé que Dios dijo, que Jesús dijo, hay más bendición en dar que en recibir. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Me pregunto cuántas vidas están afectadas por esto. Y uno las mira y dice, ¿por qué son tan bendecidos en todo? Y quizás simplemente son generosos con sus ofrendas. Y veo otra vida y decir, ¿por qué no le sale una? No sé, quizás es por eso. No lo sé. Ahora, lo que sí puedo saber es que yo tengo que descartar. Si a mí no me está saliendo una, tengo que descartar. Bueno, a ver cómo soy con las ofrendas. Bueno, tengo que descartar si esa es la razón por la cual no voy más para adelante. No sé, pero el Señor es claro y dice, miren, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Sembras poco, vas a recibir poco. Sembras mucho, vas a cosechar mucho. ¿Cómo es esa cosecha? Insisto, no sé. De ninguna manera voy a predicar la prosperidad económica como doctrina. Sí la puedo predicar como posibilidad, porque Dios puede bendecirnos económicamente. Tampoco quiero que se entienda que al que le va mal es porque no ofrenda, de ninguna manera. Pero habría que descartar eso y estar seguro de que no es por eso. Pero tenemos que ver, hermano, hay algo que nos dice, nos ayuda a anticipar el futuro. ¿Por qué estoy cosechando poco? Porque sembré poco. ¿Cómo puedo hacer para cosechar más? Tengo que sembrar más. Y ahora vamos al más lindo de estos, Lucas 11, 25 al 26. Cada vez que predico sobre ofrenda me queda la incomodidad y eso habla de nuestro corazón. ¿Cómo nos duele que toquen ese ídolo, no? Lucas 11, 25 al 26. Bueno, ni hablar que antes de ir a Lucas 11, 25 al 26, qué lindo es saber que aquellos que siembran con abundancia van a cosechar con abundancia. Es hermoso. No quiero que veamos la parte negativa, solamente la parte positiva. Qué lindo es saber que en la generosidad hay bendición, que hay más bendición en dar que en recibir. Es hermoso ver esto. Lucas 11, 25 al 26. Jesús le contestó a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, ¿qué nos dice que nos ayuda a anticipar el futuro? Nosotros creemos en Jesús. ¿Qué nos va a pasar? Aunque muramos, viviremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el punto que quiero establecer a partir de Hechos 8, 1 al 4? La iglesia va según está escrito de ella y tu vida también irá según está escrito de vos. En un sentido, parte de las escrituras son un spoiler, un adelanto para nuestras vidas. Nos muestran qué podemos esperar. Vos ves el spoiler y ya sabes de qué viene la película, de qué se trata. Ves un adelanto de la película y decís, bueno, más o menos así será la película. En la Biblia, vos ves un adelanto de lo que puede pasar con tu vida.
Hay gente que vive a tientas o gente que solamente contempla la Biblia como un libro de mandamientos. Pero no es solamente eso. Están los mandatos del Señor que tenemos que cumplir para dar muestra de nuestra ciudadanía celestial, pero también tenés partes que hablan de nuestro pasado, partes que hablan de nuestro presente y otras partes que hablan de nuestro futuro, pero no solo en la eternidad, sino en el presente. ¿Quieres saber cuál va a ser tu futuro? ¿Qué estás sembrando? Es súper sencillo, pero vivir tu vida con este pensamiento atravesado en tu cabeza, que te ayuda a entender la Biblia, es muy bueno, porque todo será según lo que Dios escribió. Y cuando en Gálatas Pablo habla de la siembra y cosecha, fíjense cómo comienza, diciendo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Qué significa? Que no puedo sembrar algo y esperar una cosecha de otra cosa. Todo va a ser según las leyes que Dios estableció. Todo va a ser según lo que Dios escribió. Jesús en Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero ¿qué no va a pasar? Su palabra. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y esto es muy loco, a mí me encanta tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque sé que tengo que sembrar. Y cuando vos sembras lo que está bien, ¿qué pasa? Va a venir la cosecha que está bien. En cualquier área de tu vida. En cualquiera, ¿eh? ¿Ustedes creen que es muy difícil ver si un matrimonio tiene buen futuro o mal futuro? Es sumamente fácil. ¿Qué siembran? ¿Siembran para la carne o siembran para el espíritu? Pues matrimonio que lo único que pueden hacer juntos es comer. Es comer, comer. Mi mamá me enseñó que engordamos cuando nos casamos porque muchas veces no tenemos nada en común y lo que tenemos en común es comer. Es muy sabia mi vieja. Nos ha pasado varios. Pero si no sembras para el espíritu, tu matrimonio no va a cosechar cosas más lindas que esas. Eso es todo. ¿Por eso te casaste? Yo no, con mi esposa vamos y hacemos a la delta, hacemos trekking, hacemos todo esto juntos y vamos. ¿Y qué estás sembrando? Para la carne. No, pero con mi matrimonio hacemos bungee jumping o con mi matrimonio hacemos una maratón de serie y estamos juntos. Pero es siembra para la carne. Que no está mal, hermano. El tema es que si falta la siembra espiritual, tu matrimonio no va a andar como Dios quiere, como a vos te conviene. Entonces decís, bueno, y a ver, ¿qué siembran? ¿Qué siembra este matrimonio? ¿Qué siembra esta vida? No, yo me acuerdo, hace unos años hice natación. Los compañeros de natación, excelentes, ¿eh? Me avergonzó los buenos integradores que eran. Me invitaron a un asado, se preocuparon por tener mi número, me insistieron. Caí el asado y yo no había entendido que había que llevar vaso, cubierto, plato. Y otro me dijo, no, aguanta, yo como y te doy mi... No, espera, mejor toma mi plato. Y otro me dio su vaso y otro me dio su tenedor. Sí, son más piola que nosotros en la iglesia. Pero ojo, no me tengo que dejar engañar. Yo puedo sembrar en esas relaciones, pero siguen siendo relaciones para la carne. Yo tengo que sembrar en relaciones que siembran para mi espíritu. Tengo que establecer relaciones con personas que me ayuden a crecer espiritualmente, porque ahí Dios me va a dar una cosecha espiritual. ¿Qué me iba a dar con los otros compañeros, con los amigos? Una cosecha re linda, pero que en realidad que se queda en esta tierra, se corrompe en esta tierra. No me tengo que dejar engañar por eso. Si yo quiero cosechar bendición, tengo que sembrar para el espíritu. Y así con cada área de nuestras vidas, hermano. ¿A qué voy? Todo va a suceder según lo que está escrito. Así sucedió con la iglesia, así va a suceder con nosotros. Y te animo a ejercitar tu fe, sometiendo tu presente a la Biblia para que tu futuro reciba las bendiciones escritas en la Biblia, guardadas para vos en el futuro próximo. No solo en la eternidad, sino que vos vivas tu vida leyendo la Biblia y entendiendo esto. Si yo hago esto, va a pasar esto. Si yo hago esto, va a pasar esto. Y eligiendo siempre el mejor camino. Siempre lo mejor. Muchas vidas están como truncadas. No sé cómo explicarlo. Están orbitando a la fe. No llegan a ningún lado. No saben a dónde van. No saben de dónde vienen. No saben a dónde deben ir. Y están ahí, como que no, vida sin sentido.
Y esas personas están ciegas a comprender de que ese sinsentido en el cual han caído fue porque no hicieron las siembras correctas. No han sembrado para el Espíritu. No han creído. Veo, decir, bueno, ¿qué va a pasar con el hijo de tal? Con tal paternidad. Y mira, si siembra para el Espíritu, en fe, en su hijo va a haber cosecha espiritual. Si siembra para la carne, va a haber otro tipo de cosecha. ¿De qué gano yo, hermano? ¿Qué gano yo? Cualquier padre cristiano podría responder esto. ¿Qué gano yo si le enseño a mi hijo que su máximo valor es ser el mejor profesional del mundo? Eso es carne. Mi lugar como papá, en el cual me diferencio con el papá pagano, es sembrar para el Espíritu en el corazón de mis hijos. No, pero que no le falten los botines. Che, hay un campa. No, pero para el campa no tenemos plata. Hermano, sembrar para el Espíritu, que tu hijo no juegue al fútbol, pero que sí reciba siembra espiritual. Sembrar para el Espíritu en tus hijos. No, pero hermano, hay plata para otras cosas. Comprarle un buen libro, estimularle la lectura, ayudarlo a crecer. Sembrar para el Espíritu en tus hijos, sembrar para el Espíritu en tu esposo, en tu esposa. No sé qué regalarle. Pregúntanos que te vamos a decir qué libro le puedes regalar o orientarnos. Pero te vamos a orientar dentro de lo que vos querés, un libro para tu esposo o tu esposa. Sembrar para el Espíritu. Porque la cosecha que hay detrás de esa siembra es hermosa. Todo va según lo que está escrito. Eso es hermoso. Por ahí nos puede quedar algún toque de amargura de esto. Decía, estuve sembrando mal. Pero no es mi idea. Si el Señor lo hace así en tu corazón, está bien. Pero la idea es esta. No te sorprendas por las cosechas. Todo va a ser según lo que vos sembraste. Por otro lado, si vos querés un futuro lindo, sembra lo bueno. Es hermoso saber que puedes contar con la bendición de Dios si vos haces las siembras correctas. Sembra para el Espíritu. Ahí vas a cosechar bendición. Todo será según lo que está escrito. Nadie puede saltearse esto. Todo será según lo que está escrito. ¿Habrá excepciones? ¿Habrá cosas raras que no entendemos? Estamos en Eclesiastés también, sí. No entiendo muchas cosas. Pero siempre sabremos que el mejor camino es el que Dios establece. Siempre. Y te animo a ejercitar tu fe de esta manera. Somete tu presente a la Biblia para que tu futuro reciba las bendiciones escritas en la Biblia que están guardadas para vos. Puedes saber mucho de a dónde va tu vida mirando tu presente. Mucho. Y si tu presente es bueno, si estás haciendo lo correcto, lo que te corresponde, tienes que estar en fe, tranquilo, de que tu futuro será bueno. Y si miramos las dos casas, la diferencia no estaba en el material de la casa. La diferencia no estaba en la fuerza del viento. La diferencia no estaba en la cantidad de lluvia que recibieron. ¿En dónde estaba la diferencia? ¿Quién lo dice bien fuerte? En el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La obediencia a Cristo. Son del mismo material, van a venir las mismas pruebas, pero el que esté en obediencia a Cristo permanecerá. Está destinado a permanecer, a aprobar la prueba. No estás en obediencia a Cristo, estás condenado a fracasar. Todo será según lo que está escrito. Y un día vas a poder enfrentar la muerte con la misma paz. ¿Crees esto? El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección y la vida. Y todo será según lo que está escrito. Todo es según lo que está escrito. Te animo a contemplar la Biblia no solo como una lista de mandamientos, sino también como estos spoilers, estos adelantos que puede haber sobre tu vida. ¿Querés saber para dónde va tu vida? Mira tu presente. ¿Quieres que tu vida llegue a tal o cual lugar espiritualmente? Mira tu presente. Y puedes agradecer a Dios, porque todo será según lo escrito. Él es fiel para cumplir su palabra. Él es fiel. Y puedes andar en fe a Él, alabándole por su fidelidad. Vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos, Señor, de que no hemos quedado en la oscuridad, sino que en tu perfecta voluntad te has revelado de tal manera que incluso en esta vida terrenal podamos saber cómo debemos conducirnos, cómo podemos caminar, cómo debemos andar. Podemos saber cuál camino es mejor que otro, Señor. Te ruego, Padre,
que a pesar del calor, del cansancio, del sueño, de lo que sea, te ruego, Señor, que dejes clavado esto en nuestro corazón. Todo es según lo que está escrito, tanto en esta vida presente como en el futuro, tanto en la vida terrenal como en la vida eterna, todo será según lo que está escrito. Y por eso te ruego, Señor, que podamos caminar en fe, sabiendo que obedecerte es el mejor camino posible. Te ruego, Señor, que seamos lo suficientemente sabios y humildes para someternos a tu palabra y saber que nadie puede burlarte, pero al mismo tiempo saber que tu deseo es bendecirnos y hay ciertos requisitos para ello, pero podemos caminar en bendición. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser sabios y humildes. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.